Capítulo 34, Tutela penal de la comunión eclesial. Y. El derecho penal en el ámbito de la función pastoral. La función de gobierno de los pastores sagrados incluye también el aeius puniendi, es decir, la potestad de imponer racionalmente sansaíans proporcionadas para proteger bienes jurídicos relevantes, cuando lo exigen el bien común eclesial y el bien espiritual del infractor. Así lo proclama el C. 1311, recogiendo una afirmación ya presente en el código anterior y en toda la tradición canónica: la Iglesia tiene derecho originario y propio a castigar con sanciones penales a los fieles que cometen. La Iglesia es una sociedad originaria, no derivada ni dependiente de otra sociedad superior, con sus autoridades propias, que ejercen la potestad recibida de Cristo, vide 13, 1, y entre las funciones propias de esa potestad en la ordenación de la vida social se encuentra, como en cualquier sociedad, el aeius puniendi. Lógicamente, las manifestaciones concretas de esa faceta de la función de gobierno, regulada en el libro V del CIC, deben reflejar la naturaleza peculiar de la Iglesia. La imposición de sanciones en la Iglesia tiene, como en toda sociedad, cf. CCE, 2266, la finalidad de reparar el desorden causado por el delito y de proteger el orden social, pero atiende al primer aspecto buscando además la reparación de las heridas espirituales causadas por el pecado, así como la enmienda del culpable y su salvación, y al segundo, tutelando la comunión eclesial en la fe, en el culto y en el régimen, vide 8, 5. En la imagen de una Iglesia que tutela los derechos de cada fiel, y que, más aún, promueve y protege el bien común como condición indispensable para el desarrollo integral de la persona humana y cristiana, se inserta positivamente la disciplina penal. También la pena fulminada por la autoridad eclesiástica, debe ser considerada como un instrumento de comunión, esto es, como un medio de recuperar aquellas deficiencias del bien individual y del bien común que han surgido con él. Comportamiento antieclesial, delictivo y escandaloso de los miembros del pueblo de Dios, Juan Pablo II, Discurso a la Rota Romana, 1979. El C. 1341 enumera los fines que justifican el empleo de medios jurídicos coactivos en la Iglesia: reparar el escándalo, restablecer la justicia y conseguir la enmienda del reo. A la vez, dispone que el ordinario debe iniciar el procedimiento jurídico previsto para imponer una pena, solo cuando haya visto que la corrección fraterna, la reprensión u otros medios de la solicitud pastoral no bastan, para obtener esas finalidades. La imposición de sanciones se incluye, en efecto, entre los recursos propios de la solicitud pastoral, pero se considera siempre último recurso. Es oportuno detenerse a reflexionar sobre un equívoco, tal vez comprensible, pero no por eso menos dañoso, que por desgracia condiciona con frecuencia la visión de la pastoralidad del derecho eclesial. Esa distorsión consiste en atribuir alcance e intenciones pastorales únicamente a aquellos aspectos de moderación y humanidad que se pueden relacionar directamente con la equitas canónica, es decir, consiste en sostener que solo las excepciones a las leyes, el evitar el recurso a los procesos y a las sanciones canónicas, y el reducir las formalidades jurídicas, tienen de verdad importancia pastoral. Se olvida así que también la justicia y el estricto derecho, y, por consiguiente, las normas generales, los procesos, las sansaíans y las demás manifestaciones típicas de la juridicidad, siempre que resulten necesarias, son exigidas en la Iglesia para el bien de las almas y son, por lo tanto, realidades intrínsecamente pastorales. Juan Pablo II, Discurso a la Rota Romana, 1990. 2. Concepto y elementos del delito. El delito puede definirse como la violación externa y moralmente imputable de una ley o precepto que lleva aneja una sanción penal, cf. CIC 17, C 2195. Por tanto, no toda infracción jurídica o moral, pecado, es delito. Para que se dé propiamente un delito se requiere, infracción externa de una ley o precepto, elemento objetivo del delito, CFC 1321-1. La infracción externa puede ser consumada o no. En general, en derecho canónico solo se castiga con la pena prevista el delito consumado, pero el delito frustrado o la tentativa de delito pueden castigarse con penas menores, o con una penitencia o remedio penal, CFC 1328, vide infra, 3, c. Cuando, con voluntad de delinquir, se han realizado actos que por su naturaleza tienden a la ejecución del delito, a, si éste no se llega a consumar por causas ajenas a la voluntad del delincuente,
Se habla de delito frustrado, CFC 1328-1, b. Si la no consumación se debe a que el sujeto no empleó medios idóneos o desistió voluntariamente antes de alcanzar el resultado delictivo, se habla de tentativa de delito, CFC 1328-2. Que esa infracción externa sea gravemente imputable a quien la cometió, bien por dolo, que en el ámbito penal no significa engaño, vide besos, 3, c. Sino intención deliberada de infringir la norma jurídica, o bien por culpa, omisión de la debida diligencia, elemento subjetivo del delito, CFC 1321-1. La imputabilidad significa que la responsabilidad de una infracción puede atribuirse formalmente, es decir, en cuanto delito, no solo como conducta material, a su autor, y a los coautores y cómplices, según lo dispuesto en el C 1329, y es requisito necesario para que la conducta ilícita sea punible, pueda ser castigada. No delinquen, por eso, quienes carecen habitualmente de uso de razón, aunque hayan infringido una norma penal cuando parecían estar sanos, CFC 1322. A tenor del C 1321-1, solo puede castigarse la violación extrema de una norma jurídica cometida con deliberación y voluntariedad plenas, de lo contrario, aunque hubiera alguna imputabilidad, no sería grave. Cometida la infracción externa, se presume, salvo prueba en contra, la imputabilidad, pero no el dolo, a diferencia de lo que se establecía en el CIC 17, CFC 1321-3. Ciertamente, toda aceptación dolosa es, por definición, imputable, hay intención deliberada de infringir la ley o el precepto penal, pero no toda infracción imputable es dolosa, puede ser culposa, imputable por la negligencia con que actuó el sujeto. Esto es importante a efectos prácticos, porque generalmente solo se castigan los delitos dolosos. El CIC dispone, en efecto, que quien comete una infracción por omisión de la debida diligencia no debe ser castigado, a no ser que la ley o el precepto dispongan otra cosa, CFC 1321-2. El CIC regula una serie de circunstancias que modifican la imputabilidad, bien anulándola, circunstancias eximentes, que hacen que no se incurra en pena alguna, bien disminuyéndola, circunstancias atenuantes, que permiten al juez imponer penas menores o sustituirlas por una penitencia, o bien agravándola, circunstancias agravantes, que permiten al juez aumentar la pena. El C 1323 enumera las eximentes, por ejemplo, no haber cumplido todavía los 16 años, caso fortuito, legítima defensa, coacción por miedo grave o estado de necesidad, salvo que la acción sea intrínsecamente mala, ignorar sin culpa que se estaba infringiendo una ley o precepto, se equiparan a esa ignorancia la inadvertencia y el error. Las atenuantes, que se regulan en el C 1324, son, por ejemplo, la edad menor de 18 años, el uso imperfecto de razón, la ignorancia inculpable de que la ley infringida llevaba aneja una pena, etc. Pueden tener eficacia atenuante también otras circunstancias que el juez considere que de hecho han disminuido la gravedad del delito. Cuando se da alguna de las circunstancias atenuantes previstas en el C 1324-1, no se incurre en penas latae sententiae, CFC 1324-3, vide infra, 3, e. Las agravantes se enumeran en el C 1326. Que la infracción de que se trate esté tipificada como delito y castigada con una pena por una norma jurídica, elemento legal del delito, CFC 1321-2. De este elemento nos ocuparemos al tratar del momento constitutivo de las sanciones penales, vide infra, 5, a. 3. Tipos de sanciones canónicas. Toda sanción o pena canónica consiste en la privación de un bien, espiritual o temporal, impuesta por la autoridad legítima para corrección del delincuente y castigo del delito, cf. CIC 17, C 2215. Naturalmente, estas sanciones se refieren a bienes y derechos que se tienen en la Iglesia, no en la sociedad civil, y han de ser acordes con el fin sobrenatural de la Iglesia, CFC 1312-2. El C 1312 enumera distintos tipos de sanciones. Teniendo en cuenta a esa norma y otras disposiciones, codiciales y extracodiciales, se pueden distinguir. A. Penas medicinales o censuras. Aunque toda pena canónica es medicinal, en el sentido de que se orienta a la enmienda del delincuente y a su bien espiritual, este aspecto está especialmente subrayado en las censuras.
Esa finalidad medicinal hace que solo puedan imponerse censuras a los contumaces, delincuentes que persisten en su actitud, despreciando otros medios puestos para obtener su enmienda. Por esto, para imponer válidamente una censura, es necesario amonestar previamente al delincuente para que cese en su contumacia, CFC 1347 y. No es necesaria esa amonestación previa en el caso de los delitos gravísimos que están castigados con una censura latae sententiae, vide infra, 3, Por su propia naturaleza, las censuras no pueden ser perpetuas, sino que el reo debe ser absuelto cuando abandona la contumacia, vide infra, 5, Las censuras, que se regulan en los CC 1331 a 1333, son, por orden ascendente de gravedad, la suspensión, que puede imponerse solo a los clérigos, el entredicho y la excomunión. La censura más grave es la excomunión, por la que, sin prejuzgar la situación de comunio en su dimensión espiritual e invisible, se excluye al reo jurídicamente de la comunión eclesiástica en cierta medida, no puede celebrar sacramentos o sacramentales, ni recibir los sacramentos, ni participar como ministro en cualesquiera actos de culto, ni desempeñar oficios, ministerios o cargos eclesiásticos o realizar actos de régimen, CFC 1331. El entredicho prohíbe al reo celebrar actos de culto o recibir los sacramentos, pero no afecta directamente a su comunión jurídica con la Iglesia, ni le impide el ejercicio de otras funciones, CFC 1332. Por la suspensión se prohíbe a un clérigo, total o parcialmente, el ejercicio de la potestad de orden, de la potestad de régimen o del oficio, y se suspende su derecho a percibir ciertos bienes, CFCC 1333 a 1334. B. Penas expiatorias. En las llamadas penas expiatorias, aunque también se busca el bien espiritual del delincuente, se persiguen más directamente los aspectos de restablecimiento de la justicia y reparación del escándalo causado por el delito. Estas penas, a diferencia de las censuras, pueden ser perpetuas o también imponerse por un tiempo, determinado o indeterminado. Las penas expiatorias, según el C. 1336, son principalmente, la prohibición o el mandato de residir en un lugar o territorio, la privación de potestad, oficio, cargo, derecho, privilegio, facultad, gracia, título o distintivio aun meramente honoríficos, el traslado penal a otro oficio, la expulsión del estado clerical, y otras que pudiera establecer la ley, siempre que sean conformes con el fin sobrenatural de la Iglesia, CFCC 1312-2 y 1336-1. C. Remedios penales y penitencias. Además de las sanciones penales propiamente dichas, el C. 1312-3 autoriza a emplear remedios penales, dirigidos especialmente a la prevención del delito. Los remedios penales previstos en el Código son la amonestación y la reprensión por parte del ordinario competente o de la persona designada por este, CFC 1339. Las penitencias consisten en el mandato de llevar a cabo alguna obra de caridad, de piedad o de religión. Se utilizan para sustituir a una pena cuando, por las circunstancias que concurren y por las disposiciones del delincuente, resulta ya innecesaria o desproporcionada, CFCC 1343 y 1344,2 grados, y también, en algunos casos, para agravar una pena. D. Otras sanciones. Además de las contenidas en el libro B, en diversos lugares del CIC se prevén otras actuaciones de carácter sancionador, y distintas normas extracodiciales establecen también sanciones, disciplinarias o de otro tipo. PEJ, el C-193 prevé la remoción del titular de un oficio por causa YAR y B, sin excluir las causas disciplinares, CF, por ejemplo, CE 1741,2533, 318-2. Por su parte, el RGCR dedica su título X a las sanciones disciplinarias que pueden imponerse al personal de la Curia Romana: amonestación, oral o escrita, multa pecuniaria, suspensión, relevo o despido del oficio y destitución. Clasificación de las penas según su modalidad de aplicación. La ley o el precepto que establece una pena puede disponer, para supuestos especialmente graves, que se incurra en ella de manera automática por la sola comisión del delito con los requisitos establecidos, penas latae sententiae, literalmente, con sentencia, ya dada, no obstante, la norma general es que las penas han de imponerse formalmente después del correspondiente proceso, penas ferendae sententiae, con sentencia,
¿qué ha de darse? Algunas de las censuras latae sententiae previstas por el derecho están reservadas a la Santa Sede para su absolución. Se trata de la excomunión prevista para los delitos de profanación de la Eucaristía, C. 1367, atentado físico contra el romano pontífice, C. 1370, atentado de absolución sacramental del cómplice en pecado contra el sexto mandamiento, C. 1378, ordenación de obispo sin mandato pontificio, C. 1382, y violación directa del sigilo sacramental, C. 1388. Las demás censuras latae sententiae previstas por el CIC, CFC C. 1364, 1370, 1378, 1390, 1394, 1398, no están reservadas. Por otra parte, según la tipología que se deduce del C. 1315, las sanciones pueden ser, a. determinadas, si se indica con exactitud la sanción correspondiente a un acto ilícito, cf., por ejemplo, C. 1371, inquara arien excomunión latae sententiae, b. indeterminadas, si se deja en manos del juez o del superior determinar la pena en el momento de imponerla, cf., por ejemplo, C. 1368, debe ser castigado con una pena justa, c. preceptivas, si debe sancionarse obligatoriamente con la pena establecida cualquier infracción punible, cf., por ejemplo, C. 1365, ha de ser castigado, d. facultativas, si se permite que, con ciertas condiciones, la autoridad competente se abstenga de imponer la sanción, cf., por ejemplo, C. 1392, puede ser castigado. 4 delitos y penas tipificados en el CIC. Bajo la rúbrica, de las penas para cada uno de los delitos, el CIC distingue diversas categorías delictivas, y tipifica dentro de cada una de ellas varios delitos, para los que establece la pena correspondiente. Cada una de esas categorías ofienta sobre los bienes jurídicos que se protegen penalmente en cada caso. Delitos contra la religión y la unidad de la Iglesia, CC 1364-1369. Comprende, entre otros, los delitos de apostasía, herejía y cisma, communicatio in sacris prohibida, entrega de los hijos para ser bautizados o educados en religión católica, profanación de la Eucaristía, etc. Delitos contra las autoridades eclesiásticas y contra la libertad de la Iglesia, CC 1370 a 1377. Además del atentado contra el romano pontífice y contra otras autoridades, incluye diversos supuestos de desobediencia, la inscripción en asociaciones que maquinan contra la Iglesia y, por ejemplo, masónicas, coacciones a la libertad de acción de la Iglesia, profanación de cosas sagradas, etc. Usurpación de funciones eclesiásticas y delitos en su ejercicio, CC 1378 a 1390. Entre estos delitos se tipifican diversas conductas ilícitas en el ejercicio de funciones de la potestad de orden o de jurisdicción, atentado de celebración eucarística sin ser sacerdote, solicitación en confesión, simonía, usurpación de oficio, negociación con los estipendios, soborno, abuso de potestad, etc. Crimen de falsedad, CC 1390 a 1391. Esta categoría comprende los delitos de denuncia falsa y calumniosa, y diversos tipos de falsedad documental. Delitos contra obligaciones especiales, CC 1392 a 1396. Incluyen diversas infracciones de deberes propios de los clérigos y de los religiosos, así como de las obligaciones derivadas de una pena legítimamente impuesta. Delitos contra la vida y la libertad del hombre, CC 1397 a 1398. Por su gravedad, se tipifican como delito canónico, con independencia de que estén o no penados en las correspondientes legislaciones estatales, el aborto procurado y diversos atentados contra las personas, homicidio, mutilación, rapto, etc. La CDF tiene reservada la competencia para juzgar y sancionar los delitos más graves contra los sacramentos y contra la moral, cf. Pb. Art. 52, MP Sacramentorum Sanctitatis Tutela, de 30 de abril de 2001. Una carta de la CDF, de 18 de mayo de 2001, enumera los delitos contra la santidad de la Eucaristía y de la penitencia y contra la moral reservados a esta congregación, que son los de los CC 1367, 1378 2,1 grados y 1379,
908 y 1365, 927, 1378-1, 1387, 1388-1 y el delito del C-1395-2 cometido con un menor de edad. El 7 de febrero de 2003 Juan Pablo II añadió a los delitos anteriores la violación indirecta del sigilo sacramental, CFC 1388-1, antes no reservada, y la grabación o difusión en medios de comunicación de lo manifestado en la confesión por el penitente o el confesor, delito tipificado por un decreto de la CDF de 23 de septiembre de 1988. Finalmente, el C-1399 contiene una norma general, calificada por diversos autores como norma penal en blanco, que permite a la autoridad eclesiástica proceder penalmente, en casos excepcionales, sin ley penal previa, solo cuando una infracción externa, no tipificada previamente como delito canónico, resulte especialmente grave y urja a la necesidad de prevenir o reparar el escándalo, puede castigarse al autor con una pena, ciertamente justa. Esta posibilidad ha de usarse con muchísima cautela y solo en casos verdaderamente urgentes y extremos. En materia tan grave y delicada para la justicia como la aplicación de penas, la seguridad jurídica exige atenerse al principio llamado de legalidad penal, nullum crimen, nulle poena, sine lege poenali praevia, no hay delito ni pena si no existe previamente una norma penal, vide 9, 3, m. 5. Momentos de la actividad sancionadora. En la actividad sancionadora pueden distinguirse diversos momentos jurídicos, constitutivo, impositivo, declarativo y extintivo. Veamos brevemente el significado de cada uno de ellos. A. Momento constitutivo. Se refiere al establecimiento legítimo, por una ley o por un precepto, de una sanción para una conducta determinada que se tipifica como delito. A partir de ese momento, quien comete la infracción tipificada reuniendo los demás requisitos de imputabilidad, CFCC 1321 SS, puede ser castigado con la sanción establecida. Las penas han de establecerse solo en la medida en que sean verdaderamente necesarias para proveer mejor a la disciplina eclesiástica, C 1317. El legislador puede dar leyes penales, en las que se tipifica un delito y se prevé su sanción, o proteger con una pena una ley divina o eclesiástica, CFC 1315-1, si se trata del legislador particular, debe atenerse a las limitaciones establecidas en los CC 1317 a 1318. Además, la autoridad ejecutiva competente puede también conminar, mediante precepto, vide 7, 4, b, penas determinadas, excepto las expiatorias perpetuas, CFC 1319-1. El establecimiento de penas por precepto no debe llevarse a cabo sin una diligente reflexión, y está sujeto a las mismas limitaciones que la ley particular y a otras específicas. B. Momento impositivo. Generalmente, salvo en las penas latae sententiae, las sanciones se imponen mediante el correspondiente proceso judicial, que culmina en una sentencia, o mediante procedimiento administrativo concluido por decreto penal extrajudicial. En el momento impositivo de la pena se trata de establecer si en la conducta del reo se han verificado los elementos delictivos exigidos por el C 1321-1, vide supra, 2, a, es decir, si ha habido infracción extrema y en qué medida resulta imputable, para tomar la decisión que corresponda sobre la posible sanción de esa conducta. Con relación a la imposición de las penas pueden distinguirse distintos tipos de actuaciones, a. La investigación previa, CFCC 1717-1719, por la que el ordinario, partiendo de algún indicio de posible conducta ilícita o delictiva, llega a la decisión de abrir el correspondiente proceso judicial o procedimiento administrativo, o de archivar las investigaciones sin proceder, b. Las medidas que puede adoptar la autoridad para prevenir un delito o para detener una conducta que pudiera desembocar en un delito, reprensión, amonestación, corrección fraterna, penitencias, etc. CFCC 1339 a 1341, c. El proceso o procedimiento por el que se impone una sanción, una vez que la autoridad ha decidido que debe iniciarse, videxxbi, 3, c. Según el C 1718, cuando el ordinario considere que la investigación realizada ha reunido ya elementos suficientes, puede decidir, mediante decreto motivado, que se inicie el proceso para la imposición de la pena. En ese momento, el ordinario debe decidir también si se seguirá un proceso judicial, proceso penal,
o un procedimiento administrativo. La doctrina canónica ha subrayado que esta elección no es completamente libre, ya que el legislador prefiere, en principio, que las penas se impongan, cuando son necesarias, con las mayores garantías que supone el proceso judicial. El C. 1342.1 dispone que solo puede optarse por la vía administrativa cuando haya justas causas que se opongan a la realización del proceso penal, y el 2 del mismo canon excluye de la vía administrativa la imposición de penas perpetuas o de aquellas que la ley o el precepto prohíba aplicar por decreto extrajudicial. Tanto el juez como, si se procede por vía administrativa, el ordinario, CFC 1342.3, gozan de amplias facultades, descritas en los CC 1343 a 1350, a la hora de graduar la imposición de la pena en el caso concreto, teniendo en cuenta del mejor modo posible la finalidad de las sanciones canónicas y las circunstancias del fiel. C. Momento declarativo. Puesto que en las penas latae sententiae se incurre automáticamente, por el mismo hecho de la comisión del delito, puede suceder que no conste que quien delinquió está sujeto a una pena canónica. Si resulta oportuno o necesario que ese hecho conste públicamente, la autoridad debe proceder a la declaración de esa pena, un acto mediante el cual se hace jurídicamente notoria la situación del fiel afectado. Desde este punto de vista se distingue entre penas, generalmente censuras, declaradas y no declaradas. En ocasiones, el bien público eclesial, por ejemplo, cuando se ha tratado de un delito público y notorio, con escándalo grave, etc., requiere que la autoridad declare formalmente que el sujeto ha incurrido en la pena de que se trate. Esta declaración tiene también una eficacia jurídica específica en cuanto a los efectos de la pena, cf., por ejemplo, CC 1331, 1332, 1335, 1338.3, 1352.2, y en cuanto a su remisión, CFCC 1355 a 1357, vide infra, 5, La declaración de la pena se realiza, según el C. 1341, después de un proceso judicial o de un procedimiento administrativo promovido especialmente para ese fin, en el que se siguen sustancialmente los mismos pasos que para la imposición de penas. D. Momento extintivo. Algunas penas, las expiatorias impuestas por un tiempo determinado, y otras sanciones cesan al cumplirse el tiempo para el que se impusieron, o una vez realizadas las obras mandadas. En los demás casos, para que el reo deje de estar sujeto a la pena es necesaria una intervención de la autoridad, un acto jurídico de remisión de la pena, CFCC 1354 a 1361. Se suelen distinguir, conservando la terminología que usaba el código anterior, dos modalidades de remisión: absolución, para las censuras, y dispensa, para las demás sanciones. La absolución es un derecho del delincuente que ha incurrido en una censura, una vez que se haya enmendado, cesando en su contumacia. Por consiguiente, tras comprobar adecuadamente este extremo, CFC 1358.1, la autoridad debe absolver, ya que se ha cumplido la finalidad primaria de la pena medicinal. Según el C. 1347.2, se considera que ha cesado en su contumacia el reo que se haya arrepentido verdaderamente del delito, y además haya reparado convenientemente los daños y el escándalo o, al menos, haya prometido seriamente hacerlo. La dispensa, en cambio, es una concesión que depende de la decisión que adopte la autoridad competente, después de valorar las circunstancias del caso particular conforme a las disposiciones de los CC 1354-1361. Tanto la dispensa como la absolución se conceden mediante acto administrativo, vide 7, 4, dado por la autoridad ejecutiva competente. Los CC 1354 a 1357 determinan la autoridad competente para la remisión según las características de la pena de que se trate. Hay, sin embargo, dos casos especiales de gran interés práctico en relación a la absolución de las censuras. En primer lugar, todo sacerdote, aun desprovisto de facultad para confesar, también el sacerdote válidamente ordenado que haya perdido la condición jurídica clerical, vide X, 2, absuelve válida y lícitamente a cualquier penitente que esté en peligro de muerte de cualesquiera censuras y pecados, aunque se encuentre presente un sacerdote aprobado, CFC 976. Y, en segundo lugar, en el denominado caso urgente o de agobio moral, previsto por el C. 1357.1,
el confesor puede remitir en el fuero interno sacramental, vide 14, 4, de cualquier censura latae sententiae de excomunión o de entredicho, no de suspensión, que no haya sido declarada, si resulta duro al penitente permanecer en estado de pecado grave durante el tiempo que sea necesario para que la autoridad competente provea. El confesor puede incluso suscitar esa aflicción moral, haciendo considerar al penitente, por ejemplo, lo que significa estar en pecado grave, con el fin de poder absolverle en el fuero interno de la censura de excomunión o entredicho, y de poder administrarle así también la absolución sacramental, de lo contrario no sería posible, porque lo impiden dichas penas. Para la remisión de las censuras en el fuero interno sacramental basta la fórmula habitual del sacramento, unida a la intención de absolver la censura según las normas del derecho. Al conceder la remisión, el confesor ha de imponer al penitente la obligación de recurrir, en el sentido de acudir, en el plazo de un mes, bajo pena de reincidencia, a la autoridad competente o a un sacerdote que tenga ordinariamente la facultad de absolver de esa censura, normalmente el penitenciario, vide 18, 5, c, y de atenerse a sus mandatos. Entretanto, el confesor impondrá al penitente una penitencia conveniente, así como la reparación del escándalo y del daño causado si es urgente. El recurso a la autoridad puede también hacerse por medio del confesor, sin indicar el nombre del penitente, CFC 1357-2. Ese mismo deber de recurrir lo tendrán también quienes fueron absueltos en peligro de muerte, conforme al C 976, de una censura impuesta, declarada o reservada a la Santa Sede, si salen de ese peligro, CFC 1357-3. El organismo que recibe ordinariamente el recurso a la Santa Sede sobre una censura reservada es el Tribunal de la Penitenciaría Apostólica. 6. Suspensión de la eficacia jurídica de las penas. Además de los supuestos de cesación que acabamos de ver, el derecho canónico, en atención al bien de las almas, tanto del reo como de otros fieles, prevé algunos casos en los que, permaneciendo la pena, se suspende ocasionalmente para el reo la obligación de observar las prohibiciones que implica. Concretamente, si una censura prohíbe a un ministro sagrado celebrar los sacramentos o sacramentales, o realizar actos de potestad de régimen, la prohibición queda suspendida cuantas veces sea necesario para atender a los fieles en peligro de muerte, y, si la censura latae sententiae no ha sido declarada, se suspende también la prohibición cuantas veces un fiel pide un sacramento o sacramental o un acto de régimen, y es lícito pedirlos por cualquier causa, C 1335. Si la pena prohíbe recibir sacramentos o sacramentales, la prohibición queda en suspenso durante todo el tiempo en el que el reo se encuentre en peligro de muerte, C 1352-1. Y queda también en suspenso, total o parcialmente, la obligación de observar una pena latae sententiae que no haya sido declarada ni sea notoria en el lugar donde se encuentra el reo, en la medida en que éste no pueda observarla sin peligro de grave escándalo o de perder la buena fama, CFC 1352-2. 7. Garantías jurídicas y recursos en materia penal. Toda actuación penal tiene, como hemos señalado, carácter de ultima ratio, de recurso extremo. El derecho considera odiosa, en sentido técnico, videvi, 2, g, la materia penal, en la medida en que puede afectar gravemente a la situación jurídica de las personas, a su fama y dignidad. Por esta razón, cada uno de los momentos de la actividad jurídica penal está sujeto a especiales limitaciones y requisitos de procedimiento, establecidos por las normas que regulan las respectivas acentuaciones. El sometimiento riguroso a la legalidad en esta materia es un modo de garantizar, tanto el respeto de los derechos de los fieles, como un ejercicio de la eius puniendi siempre acorde con su naturaleza y función en la Iglesia, vide 9, 3, m. Entre otras garantías jurídicas que rodean la actuación de la autoridad en materia penal, deben mencionarse las normas de los CC 18 y 36.1, que disponen la interpretación estricta, videvi, 2, g, de las leyes penales y de los actos administrativos que se refieren a la conminación o a la imposición de penas, los preceptos penales y los decretos por los que se impone o se declara una pena. Por su parte, el C19 prohíbe la aplicación analógica, videvi, 2, g, de las leyes en materia penal, de manera que no cabe aplicar la pena prevista pear a un delito en un caso que no esté estrictamente comprendido o en el supuesto tipificado por la ley. Finalmente, tanto las sentencias como los decretos extrajudiciales que imponen o declaran penas son requerables, vide xxxvi, 1, f, 4,
y el C. 1353 añade una garantía adicional, al establecer con carácter general que la interposición de cualquier recurso suspende automáticamente la ejecución de la pena de que se trate.